Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el día de hoy continuamos con nuestras entrevistas a profesionales del sector financiero en España. Y hoy tengo el placer de contar con Enrique Valley-Valier, creo que lo estoy pronunciando bien, hemos practicado antes. Y bueno, es el director general de Altex Asset Management, ingeniero en telecomunicaciones, Executive MBA por el IE. Y bueno, Enrique, muchísimas gracias por estar en el día de hoy, por haberme permitido robarte este ratito de la tarde. Y bueno, como siempre, el formato lo hemos comentado, un formato que es dinámico, en el que pues, nos apetece conocer todo lo relativo con Altex, pero también nos apetece conocer a Enrique en el aspecto profesional. Entonces, lo primero, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación y te doy paso. Buenas tardes, Héctor. Muchas gracias a ti y enhorabuena por tu canal, que la verdad es que tiene mucho mérito lanzarse al mundo de la comunicación y además lanzarse en un tema tan árido como el mundo de las inversiones, que es de los más áridos que puedes encontrar. Exacto, sí. Entonces, pues nada, Enrique, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre el proyecto de Altex, y luego pues vamos a tener varias preguntas relacionadas con los fondos o las carteras, las estrategias con las cuales vosotros operáis dentro de Altex, las características concretamente que me has estado explicando antes relacionadas con esos formatos de SICAV que tenéis dentro de Altex, y luego preguntas que a mí me gusta pues rascar un poquito, ¿no? De cuál es la convicción de vuestras principales posiciones, qué os hace diferentes al resto, y luego, pues como siempre, consejos y un libro recomendado para las personas que se quedan hasta el final, ¿no? Es el pequeñito premio que les dejamos a todos los que aguantan. Entonces, nada, Enrique, te dejo unos minutos para que nos cuentes quién eres, de dónde vienes y qué es lo que hacéis en Altex. Muy bien. Yo soy ingeniero de telecomunicación, esa es mi formación y es en lo que empecé mi carrera. O sea, no soy un ingeniero que nunca trabajó de ingeniero. Yo trabajé 10 años en temas relacionados con la ingeniería, el desarrollo de software y el análisis de series estocásticas. Luego entro un poquito en el detalle de lo que es eso porque tiene cierta relación con lo que luego ahora hacemos en el mundo financiero. Empecé mi carrera en el 94 y ya a mitad de carrera yo ya empecé haciendo proyectos muy vinculados con la empresa y con el desarrollo de software y tecnología que permitiera entender una parte del mundo. Muchos de los ingenieros de telecomunicación iniciábamos la carrera entonces porque buscábamos entender mejor cómo se iba a desarrollar el mundo y por qué canales. Por eso luego a veces es muy fácil encontrarse ingenieros de telecomunicación en sectores muy diversos, porque básicamente es gente curiosa que se mete en determinados temas y busca comprenderlos. Perfecto. ¿Cuál es el nexo con la industria financiera? Que es donde me meto yo en 2007. En 2007 entro en relación a través después de hacer el máster, el que has comentado del Executive MBA, me encantaron dos asignaturas, que eran finanzas y, paradójicamente, marketing. Me fascinaba el marketing porque era una disciplina que la tenía yo bastante desenfocada. O sea, pensaba que era algo mucho más cualitativo, genérico, sí, y sí, algo poco tangible, y la verdad es que tiene mucho estudio y mucha disciplina detrás. Y entonces en el tema financiero, que había gente bastante brillante en clase y una persona que nos puso en contacto, entonces entré en Altex sin saber prácticamente nada del mundo financiero. Yo sabía mucho de telecomunicación, pero yo entré en Altex en 2007 sin prácticamente saber nada del mundo financiero. Sabía mucho de análisis de datos y de análisis de series, pero poco del mundo financiero. La empresa la fundó Carlos Dexeus, siempre ha sido una empresa que se ha dedicado a invertir el patrimonio, primero de las familias fundadoras y después de los inversores que ya se han ido uniendo, con un enfoque bastante orientado al futuro y a no quedarse en lo tradicional y orientarse más a qué es lo que va a mover el mundo en el futuro, y ahí me meto yo.
un momento un poco complicado, porque luego vino después de la crisis de 2008. O sea, mis comienzos en el mundo financiero fueron un poco turbulentos, ¿vale? Pero luego eso me dio un aprendizaje enorme y además grandes lecciones que aprendí del mundo que se vivía en el 2008. Perfecto. Y ahora, si pudieras un poco definir qué es Altex a día de hoy y sobre todo, qué es lo que le hace diferente. Porque yo siempre que tengo una entrevista pues, con cualquier gestor, con, en este caso, director, me gusta saber por qué crees que Altex hace las cosas diferentes y qué es lo verdaderamente diferente, novedoso, y por qué os caracterizáis. A ver, algo en lo que somos, no te diría diferentes, pero que es lo que dirige nuestras decisiones, es que somos una empresa que tiene muy claro su objetivo, ¿vale? Y entonces su objetivo es hacer crecer el patrimonio de los clientes. Vale. Eso es. Y eso es importante porque eso hace que cambies ciertas cosas y que otras permanezcan más invariables en el tiempo. Entonces, hacer crecer a los clientes. Es una empresa, ¿en qué somos diferentes? Que es una empresa creada por emprendedores y dirigida a emprendedores. Emprendedores o por lo menos personas e inversores que tienen mentalidad emprendedora, ¿vale? Y que no les gusta conformarse con lo que ya conocen o lo que ya saben, que quieren ir un pasito por delante de cómo va cambiando el mundo y en qué cosas hay que estar de cara a los próximos 5, 10, 15 años. Vale. Entonces, eso es la base y el germen de lo que luego desarrollamos con la tecnología. Y técnicamente y tecnológicamente, ¿en qué somos diferentes? En que somos una gestora que combinamos la parte de equity con análisis fundamental y con visión de largo plazo y un estilo muy marcado, con gestión de derivados para proporcionar cobertura a la cartera y con una tercera pata que es el análisis macro y cuantitativo del mercado y los instrumentos financieros que cotizan en el mercado. Vale. Entonces, normalmente cada gestora, sobre todo si son boutiques, si son gestoras pequeñas, se especializa en un área. Nosotros hemos encontrado enorme valor al combinar las tres. Perfecto. Porque eso da mucha estabilidad a futuro. Vale, perfecto, Enrique. En esa línea también hay varias preguntas que me suelen preguntar y es, Héctor, siempre que tengas la oportunidad, pregunta cosas como ¿cuánto es el patrimonio que se gestiona desde la gestora? Pregunta curiosidades, que es verdad que luego esta información es pública, pero un poco, ¿cuál es el tamaño actualmente de Altex Asset Management a nivel de capital gestionado? En carteras gestionadas gestionamos algo más de 200 millones y en fondos, en la SICAV que comentabas, 130. Muy bien. Precisamente sobre eso, Enrique, te quería preguntar, porque cuando pensamos en gestora de fondos, a veces pensamos en fondo UCITS tradicional, pero en este caso hay una característica que son fondos en modalidad SICAV. Explícanos, si lo he entendido bien, explícanos si no cómo funciona, porque tenéis la parte como más compartimentada y luego también a nivel de estrategias. Cuéntanos un poco y a partir de ahí hilamos la segunda parte de la entrevista, que es un poco hablar sobre la estrategia Momentum, que hemos estado hablando antes de la entrevista, y te haré unas preguntas sobre cómo funcionáis en esa línea. Muy bien. A ver, la diferencia entre SICAV y fondo de inversión, tal y como se conoce, ambos son instituciones de inversión colectiva. En el mundo centroeuropeo y anglosajón se utiliza más la SICAV, que básicamente es una entidad jurídica en la que tienes un gobierno corporativo a través del consejo de accionistas. Entonces, los inversores compran acciones de la SICAV y está regulado la vida de la SICAV por el consejo. Los inversores son propietarios y además tienen voto, ¿vale? Por eso le gusta más al mundo anglosajón y centroeuropeo. En el fondo de inversión, que también hacemos y también hemos tenido, el fondo de inversión es una entidad jurídica que depende exclusivamente de la gestora que lo lanza. Es decir, los partícipes son propietarios, pero no tienen derecho a voto en el vehículo. Digamos que la gestora toma todas las decisiones. Son sutiles diferencias. Al final, de cara al inversor,
percibe lo mismo porque tenemos los mismos niveles de exigencia regulatoria y los mismos niveles de transparencia y exigencia en la gestión. Vale. Entonces, se suele utilizar algo más dentro de Europa, la SICAV. En España se ha promovido más la gestión de fondos por la portabilidad fiscal. Vale. Y aquí, Enrique, cuéntanos un poco, porque a través de la página web, que también pondremos todos los enlaces en la descripción, etcétera, tenéis pues distintas modalidades, distintos compartimentos, distintas estrategias. Cuéntanos un poco cómo lo tenéis estructurado dentro de Altex y háblanos un poquito precisamente sobre esa estrategia Momentum, que es con la que destaca uno de ellos. Muy bien. Nosotros tenemos en la SICAV, que además está en proceso de conversión a UCITS y por eso todavía no la ponemos a disposición del público, pero sí se puede acceder a través de carteras gestionadas. Vale. Y por la vía institucional. Entonces, en esa SICAV tenemos 3 fondos, ¿vale? O 3 compartimentos dentro de la SICAV. Uno es puro de equity, otro es equity más cobertura y el tercero que es el más longevo de la casa, tiene 18 años de experiencia y de track record, es multiestrategia. Multiestrategia, que además es un fondo que pretende ir adaptándose según los ciclos que haya y las estrategias que tengamos a nuestra disposición para ir capturando rentabilidad en distintos periodos de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿en qué basamos nuestras estrategias? Nosotros nos centramos mucho en el mundo growth porque entendemos que el crecimiento de las empresas es el driver fundamental de generación de rentabilidad. Vale. Y eso lo hemos visto experiencia a lo largo de muchísimos años y hay mucha literatura que lo apoya. ¿Cómo estructuramos las carteras y los fondos? Pues para quien quiere solo equity, hacemos una selección de acciones que tengan una solidez financiera y diversificación suficiente para aguantar cualquier crisis. ¿Vale? Entonces ahí tenemos quality stocks. El segundo fondo, que se centra en acciones un poco más volátiles, que son más puras de growth, vale, es el fondo Sigma Fund Prudent Growth, en el que además añadimos cobertura a través de derivados. Pero es acciones más cobertura. Ese fondo, por ejemplo, hizo en 2020, año muy complicado con el COVID, un más 44%. Más 21 en 2021. Entonces, es un fondo que tiene volatilidad y tiene, además, mucho potencial de rentabilidad por las acciones y algo de protección por los derivados. Quality Stocks, por ejemplo, acabó en más 18 el año 2020 y hizo un más 31% en el 2021. Entonces, siendo solo acciones, también es un fondo en el que estás bastante tranquilo. El multiestrategia, ahí combinamos quizá lo más avanzado tecnológicamente de la casa para reducir algo más la volatilidad. ¿Vale? Y ahí combinamos estrategias de acciones también con cobertura, podemos meter algo de divisa y tenemos, ahí sí que entra, por ejemplo, la estrategia de momentum de acciones, que en lo que es diferente a las demás es que nos regimos por los mismos fundamentales, es decir, buscamos acciones de crecimiento y alta solidez financiera, vale, pero además añadimos una capa de análisis técnico para concentrarnos más en las acciones que más rentabilidad dan con menos volatilidad y aquellas acciones que mantienen un momentum positivo. O sea, porque le metéis mercado, una capa, un filtro más, ¿no? Podríamos decir. Un filtro más, extra. eso es. Un filtro más que potencia las inversiones que más rentabilidad da ajustadas por su volatilidad. Es decir, si hay una acción que sube muchísimo pero con muchísima volatilidad, no le vamos a dar más peso. Si hay una acción que tiene muy baja volatilidad pero no tiene una rentabilidad atractiva, tampoco le vamos a dar peso. Nos vamos a quedar en un punto intermedio en el que consideramos que está el punto atractivo. Y aquí, Enrique, disculpa que te corte, porque hay una pregunta también que me suelen hacer siempre y es, Héctor pregunta ¿por qué existe convicción en una de las principales posiciones? Es decir, me dice, Héctor, pregúntale, no sé en este caso, pues este fondo del que nos estás hablando, ¿cuál sería la posición más grande y por qué consideráis que puede ser una que tenga recorrido? En este no tenemos una acción que
predomine mucho sobre todas las demás, ¿vale? Porque vamos rebalanceando mensualmente y sobre todo en un periodo como este, hay pocas acciones que mantengan momentum y calidad y crecimiento. Entonces, al final tenemos posiciones, pero dentro del top 10 de posiciones van rotando muy varias, rápidamente, ¿no? Por ejemplo, una que está dentro y que es una que a mí personalmente la tengo por esta disciplina, pero que no la tendría si no estuviera más, digamos, restringido a las normas que nos ponemos aquí, que es Apple, por ejemplo. Apple es una compañía que tiene momentum muy positivo por fundamentales y por precio. Pero Apple tiene un crecimiento a largo plazo que igual no es tan atractivo para una estrategia de buy and hold en que buscamos un crecimiento muy superior a 5 o 10 años vista. Claro. ¿Vale? Entonces, pero sin embargo, en la estrategia de momentum sí que encaja. Sí que se impone. Vale, o sea, entiendo un poco el formato. Eso es. Y luego tenemos ahí otras acciones, no solo de las FAN, que sí podemos tener Google, pero por ejemplo un Facebook no nos entraba en la estrategia de momentum. Y a lo mejor, bueno, te pueden llevar otro tipo de razonamientos a inversión en Facebook, pero en la estrategia de momentum no estaba. Vale. Enrique, también hay una pregunta dentro del guión, dentro de este listado, y es que, más allá de la estrategia, etcétera, que bueno, al final los modelos, pues es lo de siempre, ¿no? Tú tienes el modelo, etcétera, pero nos gusta saber momentos difíciles que se han vivido en la gestión y sobre todo cosas inesperadas, ¿no? Pues el caso del Brexit, bueno, esta podría ser más esperada, pero el caso del COVID, por ejemplo, este tipo de noticias o momentos delicados dentro de la gestión, en la que ya aflora más la percepción humana y el cómo se sale de ahí, que el propio sistema diciéndonos comprar y vender. Entonces, no sé si tienes por ahí algún ejemplo de alguna situación en la que hayas tenido que tragar un poquito de saliva y decir, ostras, esto es lo que hay que hacer. Bueno, la del COVID fue bastante extrema, ¿vale? O sea, sobre todo porque fue igualmente difícil el periodo anterior al COVID, es decir, el de diciembre y enero, porque estábamos viendo mucho riesgo en el mercado y valoraciones relativamente altas. Los tipos estaban ya cercanos, bueno, habían ido bajando durante algo, pero realmente podíamos estar especulando con una subida de precio de tipos para el año siguiente que luego no se produjo, ¿vale? Pero sí que estábamos viendo por el análisis de empresas los bloqueos que había en Wuhan y demás. Pero fue una situación muy extrema porque a mitad de caída los gestores intentamos ser racionales en lo que hacemos. Entonces, tanto no dejarse llevar por unas valoraciones extremas y un momentum demasiado positivo que luego puede revertir, como también no dejarse llevar por el pánico. Claro. ¿Vale? Y entonces en eso todas nuestras herramientas ayudan en la disciplina. Pero en el COVID, una vez que se había caído en gran parte de la caída, luego llegó un momento que ya no era solo por fundamentales, pánico, por miedo y tal, sino que hubo una venta masiva a lo largo de toda la industria por lo que vendieron bancos privados que decidieron irse a caja. Y entonces llegó un momento que caía todo, caían bonos, caían acciones, caía el oro, era todo un sell-off que se iba a caja. Esas situaciones extremas sí que resultaron muy complicadas. En el COVID, además, especialmente porque estábamos todos en casa. Yo tenía el COVID a nivel personal. Entonces, eso sí que es un momento difícil de la gestión. Fue uno de los momentos muy complicados que tiene que tuvo un punto bueno. Normalmente, y eso es una lección que aprendimos entonces, el miedo se contagia. Es igual de contagioso que el COVID, se contagia. Entonces, normalmente en las instituciones gestoras, bancos, la relación con los clientes, cuando hay una situación de tensión, el miedo se contagia. Claro. Entonces, los clientes expresan miedo, los gestores pueden expresar miedo, los banqueros privados pueden expresar miedo. Si todo eso se combina, el miedo puede llegar a ser colectivo y nadie se atreve a pensar distinto. Si en algo ayudó el confinamiento, entonces, fue
que se redujo ese nivel de interferencia que hay unos con otros. Entonces, yo creo que en esa situación pudimos ser todavía más pragmáticos, Supimos la cobertura que llevábamos, bajarla a tiempo cuando yo veíamos que el sell-off en mercado era súper agresivo. No era una decisión nada fácil, porque realmente todo el mundo estaba vendiendo. Y hacia el 18-20 de febrero ya estábamos bajando la cobertura. Momento muy complicado porque luego siguió cayendo un par de días más. O sea, y con mucha violencia. Entonces ahí fue muy complicado, pero luego el tiempo ha dado la razón, que era lo que había que hacer. Yo creo que siempre se sobreestiman tanto los periodos alcistas como los bajistas. Perfecto, pues Enrique, gracias por tu punto de vista y sobre todo por este comentario a nivel de momentos difíciles de la gestión. Y ya por ir cerrando con la entrevista, siempre suelo hacer una pregunta que es de un consejo que te darías a ti mismo a la hora de volver a empezar tu carrera financiera de cero, y luego que nos recomiendes un libro para todas las personas que han visto la entrevista. Muy bien. A ver, el consejo que me daría a mí mismo, que es una cosa de las que he ido aprendiendo a lo largo de los años, ha sido el de siempre tener una parte de la cartera invertida en algo que se salga un poco de tu zona de confort. Vale. Hay gente que está muy acostumbrada a bonos, por ejemplo, que está tranquilísimo con los bonos. Esto es lo que me ha funcionado siempre, esto tal. Oye, parece muy bien, pero hay más cosas en el... Entonces, si tú eres un inversor 100% bonos, ten una parte de equity porque aprenderás mucho. Y no todo el equity va a ser malo y no todos los bonos van a ser buenos. Claro. Si eres un inversor de equity pero muy conservador, ten una parte de la cartera en algo que sea un poquito más volátil, un poquito más agresivo, algo a lo mejor no meterías el 100, pero mete una pequeña parte. Si eres un inversor tradicional y que no has tocado nada nunca con derivados, tampoco te cierres en banda a los derivados. O sea, hay mucho valor en los derivados y ayudan a comprender lo que pasa en el resto del mercado. Claro. Entonces, yo creo que tener una mentalidad abierta, que a mí me ha costado años ir adquiriéndola, si lo hubiera sabido mucho antes, lo hubiera empezado a aplicar mucho antes. No, y que aparte esto va cambiando porque salen nuevos activos, como por ejemplo las criptomonedas en los últimos años, claro. y algo que al principio lo ves como complejo, pues ahora estás viendo que hasta incluso países están adoptándolo casi como moneda de curso legal y ya veremos en el futuro. Perfecto, claro, pues Enrique. Nosotros semanalmente, siendo una gestora más orientada a los activos tradicionales y derivados y demás, tenemos semanalmente 10 minutos del comité de inversión reservados a hablar de criptomonedas y qué pasa en ese mundo. Muy bien, porque curioso. Es algo en lo que tenemos que estar presentes. No sé cuándo se podrán introducir en carteras, pero desde luego ya nosotros por lo menos ayudamos a los inversores a que compartan una visión y que vean que no todo es lo que conocemos, sino que hay que estar un pasito por delante. Muy bien, perfecto. Pues Enrique, la última pregunta y con esto ya finalizamos. Una recomendación de un libro que te haya aportado a lo largo de tu carrera. Un libro curioso, por distinto y porque no se suele tener la visión o choca un poco con lo que se conoce de él, es Benjamin Graham, The Power of Growth Stocks. Lo pondremos, ¿vale?, por aquí. También el poder de las acciones de crecimiento. Está escrito por Frederick Martin, me parece que en 2011. Pero bueno, habla de Benjamin Graham desde el punto de vista de las acciones de crecimiento. Muy bien. Es verdad que se le conoce más por el estilo value, por ser el mentón de Warren Buffett, porque ha escrito libros como Security Analysis o El inversor inteligente, que habla de muchos métodos de valoración. En temas de acciones de crecimiento, yo tampoco creo que haya que basarse en su método de valoración ni nada. Creo que es muy difícil intentar encorsetar las acciones de crecimiento y sacar un método de valoración muy estricto para eso. Yeah. Pero lo que sí que es curioso de ese libro es que narra toda la historia de cómo su mejor inversión fue una acción de crecimiento. Multiplicó por 500. Entonces, él mismo renunció a los principios que luego iba predicando el resto de su teoría
por estar en una acción de crecimiento. Qué bueno. Y yo creo que igual que inversores de la talla de Benjamin Graham y Warren Buffett han aprendido con el tiempo que el mayor valor está en el crecimiento, obviamente no puedes cometer grandes locuras de valoración y pero hay que mantener la mente abierta. Ellos lo han tenido y probablemente sea lo que más éxito y más rentabilidad les haya dado. Benjamin Graham comentaba que en esta acción había ganado más que en lo que había hecho en Value en los últimos 20 años. Pues mira. Entonces, ahora bien, siempre yo no recomiendo hacer locuras y creo que un método imperfecto es mejor que no tener ningún método. Sí. Entonces, a todos los que se inician en el mundo de la inversión o que se dediquen a ello, creo que tienen que buscar su método, su disciplina y hacer algo que puedan medir el resultado y corregir las desviaciones que pueda hacer por el camino. Muy bien. Pero bueno, ese libro es curioso. Perfecto, pues recogemos el libro, pondremos un enlace en la descripción para que aquellas personas que quieran comprarlo pues lo tengan ahí a mano y que le quieran echar un vistazo. Y con esto pues cerramos la entrevista. Enrique, lo primero pues agradecerte que nos hayas dejado pues este ratito de la tarde, que hayas compartido con nosotros pues toda tu experiencia personal, todo lo vivido dentro de la gestión y que nos hayas hablado del proyecto de Altex, que sin duda pues bueno, creo que puede aportar muchísimo valor también para las personas que estáis viendo esto. No sé si quieres decir algo al final. Ya te digo, espero que hayas estado muy a gusto durante la entrevista y que estás invitado, pues obviamente, siempre que quieras. Entonces te dejo una última reflexión y cerramos con el vídeo. Muchísimas gracias, Héctor. Yo la reflexión que haría, sobre todo que son unos momentos ahora de más volatilidad y de incertidumbre por la potencial subida de tipos de interés que vamos a tener, yo le diría a todo el mundo que esté invertido o que tenga pensado invertir, que piense que lo más importante y lo que siempre ha funcionado y a lo que se debe la rentabilidad es a los negocios que son capaces de generar beneficios. Claro. Y que los negocios que son capaces de aportar algo distinto y algo que aporte valor a la sociedad y, por tanto, los consumidores lo compran, lo consumen y lo hacen más grande. Entonces, que no pierdan el foco y que no se dejen de alguna manera envolver por toda la retórica que hay en relación al mercado, por la prensa, por todo el miedo colectivo que se puede llegar a generar, que lo importante es seguir fieles a ver que los negocios siguen creciendo y que la economía crezca. Medir el riesgo, hacer algo que tú seas capaz de soportar la volatilidad, pero desde luego no perder el foco, que lo que nos hace ganar dinero a largo plazo son las empresas que crecen y que crecen sus ingresos y que aportan valor. Eso es lo principal que hay que meter. Sobre todo lo demás se pueden hacer estrategias, pero lo que de verdad hace ganar dinero es estar en los activos adecuados. Muy bien. Entonces, que nadie se desanime por un poquito de volatilidad y que normalmente estos momentos son buenas oportunidades de entrada si se están los activos adecuados. Genial, pues Enrique, dicho esto, espero, nada, lo dicho, ¿no? Que hayas disfrutado de la entrevista, que hayas estado a gusto. Y para todos vosotros que habéis aguantado hasta el final, espero también que os haya gustado. Con esto despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.